Hola, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos hoy en el Día Internacional del Cuidado. Hoy vamos a hablar sobre los sistemas de cuidado en América Latina y tenemos como invitadas a Soledad Salvador y a Cristian Castillo y Luisa Fernanda Bernat de la Universidad Javeriana. Entonces, primero les voy a contar un poquito de cada una de nuestras invitadas, luego voy a hacer una muy corta introducción. em, y luego continuaremos con las presentaciones. Entonces, Soledad Salvador es magíster en Economía, consultora de ONU Mujeres e investigadora de CIEDUR, que es el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo en Uruguay, y viene trabajando hace muchos años en el tema de los cuidados, su impacto en la participación laboral y el empleo de las mujeres y en consecuencia en la desigualdad social y de género. Y Cristian Castillo es consultora en políticas públicas en derechos laborales, género e inclusión financiera. Tiene una maestría en finanzas y licenciatura en economía del TEC de Monterrey, además de otros estudios como en el CIDE y con la CAF. Trabajó en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de México por 10 años y colabora con la Organización Internacional del Trabajo, la Fundación Panamericana para el Desarrollo, y actualmente es consultora en el Banco Interamericano de Desarrollo en la coordinación y gestión de la fase de implementación de la Iniciativa de Paridad de Género en México, que es un modelo de colaboración público-privada que tiene como objetivo aumentar la participación de las mujeres en la fuerza laboral. Luisa Fernanda Bernat Díaz es doctora en Economía de la Universidad de Alcalá de Henares, con experiencia en análisis de desigualdades y brechas en el mercado de trabajo. También ha sido profesora de tiempo completo en diferentes universidades en Colombia. Actualmente trabaja en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas en la Pontificia Universidad Javeriana y es investigadora del proyecto Género y Economía de la Javeriana conmigo. Y bueno, entonces, bienvenidas nuestras tres invitadas. Voy a compartir una, ay no, Dios, una corta presentación. Dios. Ay, Dios. Ay, ven, presenta mi pantalla. Todavía no. Dios. Bueno, les cuento ya. Listo. Creo que ya deben estar saliendo. Bueno, entonces lo que voy a hablar es los sistemas de cuidado en América Latina y como por qué es diferente pensar en políticas de cuidado como por aparte que pensar en sistemas de cuidado. Entonces, en la, cuando hablamos de ya lo entendí. Perdón, bueno, voy a contarles. Entonces, ¿por qué pensar en sistemas de cuidado? Entonces, cuando tenemos la ventaja de pensar en sistemas de cuidado versus pensar solo como en políticas de cuidado, es que cuando tenemos sistemas de cuidado, podemos, por una parte, formamos y educamos a niñas y niños, hay un retorno en capital humano, también pues se le provee cuidado a personas dependientes y mayores, personas mayores. También se crea empleo con distintos grados de calificación y se reduce el costo de oportunidad de las mujeres para salir al mercado laboral. ¿Y por qué pensar entonces en sistemas de cuidado? Porque hay una crisis de los cuidados en el mundo, una demanda creciente de cuidados que supera la capacidad actual de respuesta social y estatal. También hay desigualdad de género, entonces las mujeres asumen desproporcionadamente la carga del trabajo de cuidado no remunerado. También hay envejecimiento poblacional, entonces tenemos cada vez más personas mayores y que se hace más necesario el tener estos cuidados. Y por último, pues tenemos desarrollo sostenible. Los sistemas de cuidado pues son cruciales para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible.
Y entonces, ¿por qué queremos un sistema nacional de cuidado? Porque podríamos, como los países, querer un sistema nacional de cuidado, porque permite una articulación interinstitucional, entonces se pueden coordinar acciones entre instituciones nacionales y territoriales para optimizar recursos y capacidades existentes. Puede haber un enfoque centrado en las personas, entonces no solo pensar en la lógica de los servicios, sino lógica de las personas. Puede haber una gobernanza integral, que entonces desarrolle un modelo de gestión que integra políticas, proyectos y programas de cuidado. Y también hay eficiencia y cobertura, entonces se pueden aprovechar capacidades estatales y sociales para ampliar y mejorar los servicios de cuidado. Sistemas nacionales de cuidado que hay en América Latina, entonces tenemos Uruguay, que tiene un sistema de cuidados de 2015, y entonces Soledad nos va a contar sobre esto. Por ejemplo, Panamá y Chile tienen, también han avanzado en la implementación de sistemas de cuidado, y México, en cambio, está un poco como Colombia, avanzando en el proceso de crear un sistema de cuidado. Y bueno, entonces para no dilatar más mi parte, sino poner ya a nuestras invitadas como dejar que ellas presenten, entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a comenzar con las presentaciones por país. Vamos a empezar con Cristian, que va a hablar de México, luego con Soledad, que va a hablar de Uruguay, y Luisa, que va a hablar de Colombia. Y después vamos a tener tiempo para una discusión abierta, para hablar de algunas preguntas y reflexiones sobre los desafíos de los sistemas de cuidado. Y luego tendremos preguntas de los asistentes, así que estamos pendientes de las preguntas que nos hagan en el chat. Y pues al final cerraremos con una corta síntesis de los temas. Entonces, Cristian, por favor, adelante. Muchas gracias, Ángela. Muchas gracias, Luisa, y a la Universidad Javeriana por la invitación para participar hoy y compartirles acerca de los avances en México relacionados con el sistema y políticas de cuidado. Voy a compartir una presentación que nos va a servir como guía. ¿Se puede ver ahí mi presentación? Sí, sí, se ve Ok, bien. muchas gracias. Bueno, pues partiendo de los avances en políticas públicas, en los sistemas, en el sistema de cuidado, y antes de empezar justamente con esta parte, a lo largo de los años, el sistema de cuidados en México ha ido fortaleciendo pilares clave como la incorporación de instituciones fundamentales, incluyendo el Instituto Mexicano del Seguro Social en 1943 y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en 1961, así como a redes de guarderías y centros de atención. Estos actores han jugado un papel crucial para garantizar que los derechos de cuidado se amplíen y se institucionalicen. Como sabemos, el tema de cuidados es algo que abarca desde la parte institucional en el área de protección social, pero también en la parte de asistencia y también dentro del trabajo remunerado y no remunerado en los hogares. Entonces, em, esta es una actividad que tiene un marco de actuación muy amplio y que en el caso de México para el año 2023, el valor de la actividad generada, si se, si se, si se pagara y se integrara, representaría el 24% del Producto Interno Bruto, ¿no? Entre los logros más significativos destaca en estos años y partiendo de 1943 con la fundación del Instituto Mexicano del Seguro Social, destaca la ampliación de la cobertura de servicios, ¿no? En estos más de 60 años y la consolidación sobre todo de un marco normativo que ha sentado las bases para un acceso más igualitario, ¿no? Entonces, a pesar de que estas instituciones de seguridad social y que están inscritas en la protección social datan de hace más de 60 años, el marco normativo y reconocimiento del derecho al cuidado, en el caso de México, se establece en la Constitución
en el año 2020. ¿Qué otros avances tenemos en materia de políticas públicas, programas federales y centros de cuidado? La creación del Sistema Nacional de Cuidados, que es algo que está en una fase de propuesta. La promoción sobre todo de la corresponsabilidad y del reconocimiento que existen otros actores que son fundamentales para poder pensar en un sistema de cuidados y que estos actores van desde el ámbito, desde diferentes órdenes de gobierno en el ámbito federal, estatal y municipal o local, además de las esferas laborales y la esfera de la familia y, por supuesto, la sociedad y la comunidad, ¿no? Tenemos también pilotos de innovación en modelos comunitarios de cuidado y Disculpa que te interrumpa, Cristian. ¿Puedes poner tu presentación en modo presentación para que se vea un poquito más grande? Abajo a la derecha, la pantallita. déjame, la tengo en modo de presentación, pero déjame intentar aquí. ¿Se ve mejor ahí? Se ve igual, creo que tienes que darle a aceptar a la barrita amarilla que tienes encima de la presentación para que te deje avanzar con el modo presentación. Inténtalo ahí. No, ¿verdad? O sea, yo aquí en No, pantalla lo veo en ¿compartiste modo pantalla o compartiste solo pantalla. la ventana? Compartí pantalla, ahora me salí. Ay, A ver, compartir pantalla. ¿Cómo está ahí? Todavía no la vemos. ¿No? No. Ok, Pero creo que hay un retraso con la señal. ok. Esperemos un segundo. No, no la estamos viendo. Intenta otra vez, por favor. Ahora sí, pero la sí, seguimos viendo bueno, en edición, no en presentación. pero Em, bueno, yo creo que bueno, sí, creo que continuemos. podemos avanzar Sí, incluso sin la claro. presentación, Ok. porque mucho de lo que, sí, ya vi cómo está como insertada aquí, ¿no? Ok, voy a dejar de compartir. Bueno, sí, porque mucho de esto se los voy a platicar. Otro de los avances en políticas públicas es el fortalecimiento de redes de apoyo local y regional, que ya también Ángela comentaba, ¿no? Entonces, que sobre el marco normativo, que también es lo que va acuerpando y respaldando estos avances, ¿qué tenemos en el caso de México? En 2020 hubo una reforma constitucional al artículo cuarto que reconoce el derecho al cuidado y que establece a nivel de constitución la creación de un sistema nacional de cuidados, ¿no? Tenemos distintas leyes relacionadas con el tema del cuidado, como la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley General de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Esto es importante porque también hay un reconocimiento al cuidado en los distintos ciclos a través del ciclo de vida, ¿no? La Ley Federal del Trabajo que establece distintas formas, reconoce distintos momentos en los que se requiere el derecho al cuidado y uno de ellos tiene que ver con la protección de la maternidad, ¿no? Por mencionar solamente uno. Hay programas federales de apoyo a estancias infantiles y centros de atención con sus respectivas normas de actuación. Tenemos también la norma 25 en igualdad laboral y no discriminación
iniciativas, que es el punto en el que nosotros nos encontramos, iniciativas de ley para un sistema nacional de cuidado e instrumentos internacionales que México ha ratificado que apoyan el derecho al cuidado. ¿Cuáles son los principales elementos del sistema de cuidados? Podría identificar tres, porque aquí coexisten distintos elementos y también los avances a nivel federal y local tienen avances diferenciados. Pero dentro de los principales elementos vamos a reconocer a las instituciones de seguridad social como el IMSS y el ISSSTE, que han sido actores fundamentales al proporcionar servicios de guardería y programas de atención, sentando bases institucionales que abarcan una amplia población de trabajadores y sus familias. Las guarderías en México o el servicio de cuidado de menores a través de esas instituciones inicia en México en la década de los 70, ¿no? El segundo elemento son programas estatales y federales donde han surgido iniciativas para atender a poblaciones específicas como los centros de desarrollo infantil y programas de estancias infantiles que buscan ofrecer apoyo a las familias que no cuentan con acceso a las guarderías de seguridad social, porque la población que está cubierta a través de las instituciones tradicionalmente es la población que tiene un empleo formal también. Y el tercer elemento son los centros de cuidado comunitario y redes de apoyo locales. En áreas marginadas, el sistema se ha enriquecido con estas redes que intenta cubrir la falta de infraestructura y servicios especializados. Entonces, podemos identificar que tenemos tres elementos: las instituciones de seguridad social, que da cobertura a los trabajadores formales, los programas estatales y federales que tratan de atender y de apoyar a las familias que no cuentan con acceso a las guarderías provistas por el sistema de seguridad social, y los centros de cuidado comunitario y redes de apoyo en áreas menos urbanizadas, ¿no? Entonces, con esto hemos avanzado y en más de 60 años, ¿qué logros han habido? Pues ampliación de la cobertura, que ha permitido incrementar la disponibilidad de centros de cuidado, especialmente en zonas urbanas, permitiendo que más familias puedan acceder a servicios que promuevan el desarrollo infantil temprano. Otro logro es un marco normativo progresivo. Las recientes reformas han establecido bases legales para considerar el derecho al cuidado, promoviendo que sea considerado un derecho esencial tanto a nivel familiar como social. Y el tercer logro también está relacionado con avances en la sensibilización social. La discusión sobre la corresponsabilidad ha ganado relevancia en el ámbito laboral y social, aumentando la conciencia sobre la importancia de compartir el cuidado entre el Estado, las empresas, las familias y la sociedad en general. En ese sentido, destacan también las prácticas y políticas de cuidados de empresas donde reconocen que hay un derecho al cuidado, pero también hay corresponsabilidad y que se debe liberar la carga que tienen las mujeres, haciendo corresponsables a los hombres y facilitando también los permisos para cuidados de la familia o los permisos de paternidad, que en el caso de México el avance ha sido de 5 días en la ley, ¿no? También existen retos, o sea, por otra parte, si bien han habido avances y el recorrido ha sido largo, creo que el tema tal como un sistema de cuidados y políticas de cuidado es algo que, si bien se empieza a abordar en las últimas décadas, es en los últimos años donde ha tomado más relevancia, ¿no? Y en el caso de México, un país con más de 120 millones de habitantes y con una diversidad regional importante, existen también retos en la implementación. El primer reto es la desigualdad regional. A las zonas rurales y comunidades marginadas se enfrentan grandes dificultades para acceder a servicios de cuidado, dado que los recursos suelen concentrarse en áreas urbanas. El segundo reto tiene que ver con el financiamiento sostenible.
la creación de un sistema sostenible requiere inversiones significativas que permitan garantizar la calidad y la permanencia de los servicios a largo plazo, lo cual sigue siendo una preocupación constante, sobre todo considerando que los cuidados son requeridos a lo largo del ciclo de vida, desde las infancias, el cuidado en la maternidad, el cuidado debido a accidentes de trabajo y el cuidado en la edad adulta, ¿no? En la vejez. México enfrenta el reto también de el envejecimiento poblacional. Y el tercer reto es la capacitación del personal, porque la calidad de los servicios de cuidado depende en gran medida de la formación que el personal tenga. Y actualmente los programas de capacitación son limitados y en muchos casos los cuidadores no cuentan con acceso a condiciones laborales justas ni a salarios dignos si lo hacen desde la parte formal, ¿no? Aunque se ha impulsado la certificación para el cuidado, por ejemplo, en el caso de adultos mayores o el cuidado de infancias, ¿no? ¿Qué otros desafíos enfrentamos actualmente y que tiene que ver con esta construcción de un sistema de cuidados? Es primero la construcción de infraestructura especializada. Es fundamental contar con espacios adecuados y seguros que respondan a las necesidades específicas de niños, de adultos mayores y personas con discapacidad. Si bien en México también, además de estos 60, más de 60 años de trayectoria, contando a partir de que inician las instituciones de seguridad social como el IMSS y como el ISSSTE, y no quiere decir que antes no hubiera sistema de cuidado, por supuesto que hay, y la primera guardería en México data de 1831, ¿no? Es importante consolidar esta infraestructura que opere de forma permanente. El tema de cuidados también se hizo más evidente a partir de la pandemia y se logró identificar o visibilizar en quienes recaían estos cuidados y que era principalmente en las mujeres, ¿no? Entonces, esta infraestructura especializada también tiene que estar acorde a las necesidades de los cuidadores, de quienes han sido tradicionalmente cuidadores y quienes continuarán siendo o que eligen serlo, también que tengan una incorporación formal al mercado de trabajo, ¿no? Em, entonces, por un lado, el primer desafío son la construcción de infraestructura que opere de forma permanente. La segunda tiene que ver con la regulación y supervisión eficiente también, asegurar que las normativas se cumplan y que los centros de cuidado cumplan con estándares de calidad, sigue siendo un reto en un sistema que está en expansión, y la promoción de la corresponsabilidad social y familiar es el tercer desafío. Es crucial seguir impulsando una cultura en la que el cuidado no recaiga solo en las mujeres, sino sea una responsabilidad compartida por todos los actores involucrados. En ese sentido, en el caso de México, sí, las empresas juegan un rol fundamental, o sea, por supuesto, el Estado, sí, pero el impulso de las políticas organizacionales en las empresas para favorecer em, políticas que sean amigables con el trabajo de los cuidadores y principalmente de las mujeres con esa otra actividad que realizan, que muchas veces cae en la doble o en la triple jornada, ha tenido avances interesantes, ¿no? También tenemos avances que podría decir que son desiguales, ¿no? En el caso de Jalisco, un estado aquí en México, en el mes de marzo de este año se aprobó una ley en materia de cuidados integrales para fomentar el desarrollo de la autonomía de personas en situación de dependencia, atención y asistencia. La Asamblea aprobó la Ley del Sistema Integral de Cuidados y tiene como objetivo la construcción de una sociedad del cuidado en ese estado, y para ello se va a promover el desarrollo y autonomía de todas las personas, tanto de las que requieren cuidados
como de quienes realizan trabajos de cuidado. En este sentido, creo que es importante identificar, ¿no? Además de los actores de Estado, sociedad, familia y los entornos laborales, esos dos actores fundamentales, que es la persona que requiere el cuidado y quien provee el servicio de cuidado, ¿no? O lo hace como una actividad remunerada. Entonces, yo quisiera dejar mi participación hasta aquí y les agradezco mucho la atención. Muchas gracias, Cristian. Bueno, para continuar, entonces seguimos con Soledad Salvador, que nos va a hablar sobre Uruguay. Sigue, Soledad. Hola. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias por este intercambio. Una vez tuve la suerte de estar por ahí, así que ya las conozco en vivo y en directo también. Voy a compartir pantalla. Ay, qué raro, ahora no me muestra. Ventana, entonces, ¿no? ¿Están viendo la pantalla que yo estoy viendo de presentación de PPT Sí. o no? ¿Sí? Ah, bueno. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero No, que perdón, nada... pero lo que ¿no? vemos es nuestra misma pantalla, ¿no? Sí. Sí, Qué o rareza, sea, porque hoy la pude sí, compartir bien. Y es ahora correcto. cuando entré, Sí, hace ¿qué antes de cambió? comenzar. Yo tenía... voy a sacar esto. Voy a presentar archivo de video, compartir pantalla, ¿no? ¿Está bien? O por diapositivas, ¿fueron ustedes? No. Yo voy A mí me Puedes funcionó por compartir pantalla. pantalla y escoger que En muestre compartir Microsoft pantalla, PowerPoint. muy fácil, de pantalla compartida, sí. Te da consejos. Ahí va, me da pantalla primero. Ahora sí. ¿Quién sabe? Se la había, ahora sí me dejó. Y ahora sí la pongo en modo pantalla. Presentación. ¿Ahora sí? Sí, Está pero Sí, bien. ahora todavía sí. no en modo presentación. Vemos el PowerPoint, pero no en modo presentación todavía. Capaz que lo mismo que le pasó. Sí. Yo sí lo veo en modo presentación. Ahí, ¿no? No, no sé qué está pasando. Entonces tenía razón. Yo pensé que yo le Sí, puse pero ahí se Sí, es lo alcanza a mismo ver. que le pasó a Cristian. Sí, a la hora lo que podemos hacer, que es minimizar este pedazo de acá, para que se vea lo más parecido. Ahí se ve mejor. Sí. Sí, es Sí. algo raro en la configuración, nunca me había pasado. Porque yo le pongo modo presentación y yo la veo en modo presentación, como decía Cristian. Bueno, entonces ustedes no. Vamos avanzando. Entonces, la idea era justamente contarles bueno, yo vengo trabajando hace muchos años en estos temas de sistema de cuidados, desde antes de que existiera un sistema de cuidado. Entonces la idea era contarles un poquito cómo fue la etapa previa que le llamamos a la instalación del sistema, que como mencionaron recién es a partir del 2015, pero está bueno saber un poco también qué pasó antes de eso, y sobre todo saber que no, en el caso de Uruguay, que igual somos un país chico, quienes empezamos a mover este tema, que básicamente fue la sociedad civil, en sociedad con la academia y las agencias de Naciones Unidas, que fueron las que daban apoyo, UNFPA, ONU Mujeres, ahí en función de los recursos que tenían disponibles y también de los intereses, pero básicamente fueron las dos agencias que tuvieron más ahí, PNUD también, pero bueno, por nombrar algunas de las que han estado apoyando a la sociedad civil y a lo que en principio fue la Red Género y Comercio, la Red Género y Familia con CIEDUR, y bueno, y después transformamos en Red Pero Cuidados, que no sé si han escuchado nombrar. Entonces, desde 2007, que existe la primera encuesta de uso del tiempo en Uruguay, ya había como más datos, más información para generar esta interacción, diálogo con actores, etcétera, en mesas que eran como bastante dirigidas y cerradas, por decir, para promover ese diálogo. Se trabaja intensamente para que esto pase a estar en todos los programas de gobierno, en las elecciones nacionales, ahí en el 2009, que fue la elección donde, bueno, fue electo presidente José Mujica. A su vez también un esfuerzo importante para que esto estuviera en la agenda de las mujeres, porque no era un tema que estaba ahí colocado todavía. Y bueno, y después que asume el gobierno de Mujica, se crea unas comisiones interministeriales vinculadas a los temas de
de cuidados para pensar en el desarrollo de la propuesta y generar también intercambios a la interna de gobierno, y a su vez sociedad civil y academia promovían intercambios por fuera de gobierno, por decir, para ir elaborando propuestas, opciones, documentos que pudieran ayudar en qué es lo que queríamos, dado que estábamos juntándonos capaz que por primera vez organizaciones, como decían, de sociedad civil vinculadas a discapacidad, a población adulta mayor, a infancia y organizaciones feministas, y a su vez de trabajadores y trabajadoras, o sea que podríamos decir que era un público muy diverso, dispar y que no necesariamente se encontraba cotidianamente o tenían puntos de encuentro previamente, ¿no? Para trabajar juntos, o sea que era una gama muy amplia. Eso es lo que lleva a pensar en la construcción de la red, porque en realidad el gobierno cuando nos planteaba, bueno, yo puedo llamar a dialogar a la sociedad civil, pero voy a tener un público muy diverso, ¿y a quién pongo en la mesa, ¿no? A dialogar? Entonces construimos la red para que efectivamente poder hacer esta visión amplia y diversa de esos contenidos. Y bueno, y se llega entonces al 2015, ya con la idea en la campaña electoral de quien fue presidente a partir de 2015, que fue Tabaré Vázquez, de que esto era el buque insignia para ese gobierno, y bueno, entonces se trabaja ese año 2015 desde marzo en la propuesta de ley y en lo que debería ser el contenido del presupuesto, y en noviembre se aprueba. Esta es como una introducción para ver cómo llegamos a la construcción del sistema. Y el primer plan de cuidados que se elabora es 2016-2020, que era el periodo que cubría ese gobierno, y el presupuesto nacional que estaba asociado a este plan. Y ahí se define, bueno, como componentes del sistema, como decían hoy, porque no es una política, por eso, porque es la idea era ir a un sistema integral de cuidados, por eso se habla de un sistema nacional integrado de cuidados, ese es el nombre que tiene. Y acá se trabajaba en un momento con 4 poblaciones, que eran la población con dependencia, sean por vejez, por decir, personas mayores o personas con discapacidad que tengan algún nivel de dependencia. Y después, aparte, todo el tema de infancia, que ahí, bueno, se abarcaba la infancia 0 a 12, estuvo también en discusión el tema de las adolescencias, se incluía, no se incluía, bueno, se arrancó poniendo énfasis en la infancia, pero a su vez con un énfasis en la población 0-3, que era la que tenía menor cobertura de cualquier servicio, ¿no? No hablando porque hubiera cobertura ya resuelta, por decir, porque la cobertura que hay para infancia a partir de los 4 años igual es de 4 horas, o sea que es insuficiente en extensión, pero sí había una cobertura ya de todos los niños asistiendo a algún centro educativo o centro de cuidado. Y bueno, y lo que también la sociedad civil trajo como algo que tenía que estar sí o sí puesto sobre la mesa eran las personas que cuidan, sea de forma remunerada o no, como otra población objetivo del sistema, y no transversalizado, como nos decían al principio, que eran 3 poblaciones, porque en realidad género o las personas que cuidan iban a estar en cada una de ellas, pero nosotros pusimos el énfasis en que fuera considerada una población específica, porque si no podía pasar esto de que, bueno, cuando hacemos como que está, después puede pasar que no esté. Entonces se puso énfasis en que se trabajara en cuestiones políticas dirigidas a personas que cuidan, que bueno, efectivamente después en la práctica se vio que era necesario. Y después lo que es, se crea la Secretaría de Cuidados y la propuesta, debemos decir, de este plan de cuidados incluye todo una primera parte que tiene que ver con los servicios y prestaciones y también todo lo referido obviamente a formación, porque decíamos, bueno, queremos desarrollar servicios, pero si no tenemos personas formadas, no hay servicio que puedan dar, cómo se regulaban también los servicios privados y los servicios públicos, y se realizaba la fiscalización y los controles de calidad que se mencionaron ya. Todo lo que tiene que ver con la estrategia de comunicación y del cambio cultural, que ahí lo que se avanzó fue en generar que eso no va a ser cambiable, así como está marzo, el mes de las mujeres, bueno, está abril, el mes de los cuidados en Uruguay, y ahí se pone un foco fuerte en todo el tema de comunicación y cambio de estereotipos, más allá de que se hacen acciones todo el año, pero es por lo menos un mes donde hay mucha actividad también en el interior del país, venimos a decir, que a veces terminamos muchas veces centrando actividades en Montevideo, bueno, es como un mes que ayuda a que todos los equipos recorran el país más con un objetivo específico. Y después lo que tenía que ver con la gestión de información y conocimiento, que era cómo trabajar el tema de datos, si es necesario desarrollar encuestas o analizar encuestas que ya estaban, sobre todo por todo el tema de dependencia, y generación de conocimiento en las universidades, etcétera, cosas que ya se estuvieran trabajando y cómo hacer que todo eso confluyera, se generaron jornadas vinculadas a estas temáticas para, bueno, poner en común a los investigadores, se hicieron también convocatorias a fondos de investigación con este énfasis en particular de cuidados, etc.
Y bueno, y el financiamiento que se piensa en ese momento, que hoy por hoy está de vuelta en revisión, es, bueno, todo lo que pudiera disponerse de rentas generales, que como bien mencionaba, el caso de México es un tema difícil, la sostenibilidad del financiamiento, y la posibilidad de copagos en algunos servicios en función de las posibilidades de ingresos de las familias. Los principios orientadores, entonces, que hacen a este sistema tienen que ver con esto de ser una política universal, o sea, poniendo foco capaz que en algunas poblaciones de mayor vulnerabilidad, pero que puedan garantizar acceso a toda la población, el foco en la perspectiva de derechos y género, generaciones y lo étnico-racial, transformar la división sexual del trabajo, y eso está dicho expresamente, como también se mencionaba recién, con este concepto de la corresponsabilidad, priorizar la provisión de servicios por encima de las transferencias monetarias. Cuando hay transferencias monetarias, en unos casos que hay becas o bonos, van directo al servicio, por decir, no se le entrega a las familias, por esto de que, bueno, a veces son familias que pueden necesitar dinero y usarse para otros fines y que no haga lo que queremos, que es transformar esta división sexual del trabajo. Al aterrizaje territorial, y eso que hablaban recién también de la lógica de las personas, ¿no? Cambiar la lógica de la lógica de las personas, entonces, bueno, trabajar mucho a nivel territorial, también buscando mecanismos de integración de la sociedad civil en el territorio, y pensar siempre en esta política integral, y para eso se generan ciertas comisiones para coordinar interinstitucionalmente, que bueno, que eso es parte de lo que también hoy está en juego, o sea, cuánto se han fortalecido, ¿no? Esos mecanismos de trabajo integral. Para contarles también un poco la estructura del sistema, entonces está la Secretaría Nacional de Cuidado, como les decía, que está en la órbita del MIDES, que es la que tiene que hacer esta gestión de trabajo intersectorial, convocar a las reuniones, elaborar los informes anuales, elaborar el plan de cuidados, y bueno, y comandar tanto la Junta de Cuidados, que es el órgano máximo de toma de decisiones del sistema, y el Comité Consultivo de Cuidados, que es el ámbito donde se encontró la participación tanto de sociedad civil como de los trabajadores, que es la central PCNT, la academia, que también tiene lugar ahí, tanto universidad pública como privada, y privados, que sería el sector privado que provee servicios vinculados a cuidado, que también se le dio un espacio en ese comité consultivo, que es un comité asesor de la política y de monitoreo de la política de cuidados. Bueno, ahí están todos los ministerios que integran la Junta Nacional de Cuidados, y bueno, y las comisiones que les decía, interinstitucionales, que estarían en funcionamiento, más allá de este tema que a veces puede pasar de, bueno, de cuánto se jerarquiza o no esos mecanismos de interacción. Entonces, para ir a lo más rico, que es todo el tema de servicios y prestaciones, qué cosas habían y qué cosas se generaron nuevas, porque como decían también, en el caso de México, nos decía Cristian, hay cosas que ya vienen de antes, o sea, las guarderías, todo lo que eran los centros de cuidado infantil, ya existían, vamos a decir. Lo que se fue haciendo acá es, en la medida a su vez que la enseñanza fue bajando los niveles, ¿no?, de obligatoriedad, por ejemplo, en un momento era nivel de 5 años, que era lo que antes para nosotros era el preescolar, después pasó a ser también universal el acceso a nivel de 4 años. Entonces esos niños dejaban de ir a un CAIF porque pasaban a estar dentro de las escuelas o jardines públicos de educación, y en principio por eso el foco de estos centros CAIF, que son los centros gestionados por sociedad civil con financiamiento del Estado, es de 1 a 3 años. Lo que se buscó en el primer periodo, en la primera etapa, fue universalizar el nivel de 3 años e ir haciendo diaria la concurrencia de niños de 2 y 1, que también tenían otra modalidad de participación, que es lo que llaman estimulación oportuna, que es solo 2 veces en la semana que van, pero que van acompañados por sus madres. Entonces eso no lo consideramos parte, por más que se cuenta a veces esos niños, pero bueno, en realidad no hacen el reemplazo de la sustitución del trabajo no remunerado de las madres, sino que es como algo para ayudar a fortalecer capacidades, cuestiones alimenticias, sanitarias, etc. Después sí se crearon nuevas las casas comunitarias de cuidado, que todavía hay unas pocas, pero bueno, es como un trabajo que se va a poco, que también es gestionado por sociedad civil, la misma modalidad que los CAIF, pero con foco en los más chiquitos, en los bebés. Las becas de inclusión socioeducativa, que esto es un mecanismo que surge también a solicitud de quienes estaban operando en los programas con adultas, vendríamos a decir, adultas referentes de estos niños, que bueno, que precisaban algún servicio de cuidado para
los más chiquitos, sobre todo los de 0 a 1, para poder concurrir a los programas, y entonces se genera, en el caso de que no haya una oferta pública disponible para estos más chiquitos, como les decía, que es muy escasa, sobre todo para 0 y 1, que les puedan pagar el acceso a un servicio privado en el territorio. Y lo nuevo también, lo novedoso fue los espacios para hijos de estudiantes de secundaria, sobre todo aquellos que van en horario nocturno, que iban acompañados de sus hijos, porque no habían en ese horario, vamos a decir, cobertura para el cuidado, y bueno, se buscó generar espacios en el ámbito de estudio para que los puedan participar tranquilamente de los cursos, vamos a decir, sin necesidad de estar con sus hijos en clase. Lo otro novedoso que fue esto de la construcción de los centros siempre, que son centros de acuerdo entre sindicatos y empresas. Esto es amplio, es para niños de 0 a 12 y ayuda a cubrir esto que decía hoy de que la jornada escolar es corta, la jornada escolar pública, entonces de 4 a 12 tienen cobertura de 4 horas en la escuela, pero pueden concurrir en contrahorario a estos centros que se van creando en función de los acuerdos que se generan entre sindicatos y empresas, pero que a su vez habilitan el acceso a gente del barrio, no decir, de la comunidad. Y acá la lógica está interesante porque es bien de corresponsabilidad social entre el sector privado y el sector público y lo que sería la comunidad, por decir que acá básicamente son los sindicatos, es que la empresa se hace cargo de la infraestructura, el sindicato hace la gestión del servicio o la contrata y el Estado financia los recursos necesarios. Y pasando ya a lo que sería toda la cuestión vinculada a dependencia, y tenemos también el sistema hoy por hoy brinda prestaciones en función del nivel de dependencia, ¿no? Dependencia severa o dependencia leve o moderada, y bueno, lo más novedoso en dependencia severa fue para los asistentes personales, que es para menores de 30 o mayores de 80 años, donde cubren 80 horas mensuales, y la modalidad inicial fue lo que le llamamos modalidad individual, que es que la prestación se brinda desde el Instituto de Seguridad Social, BPS, y la familia contrata o elige a un asistente personal para que le dé cobertura, el BPS le paga, vamos a decir, el sueldo, y ahora se está probando la modalidad cooperativa, que es, en la ley se habla de modalidad colectiva, pero que se puede implementar a través de cooperativas u otra forma, y se inició a través de cooperativas, que es para tener un intermediario en esa relación y no hacer como una relación que entendíamos que era entre dos actores que tienen cierta como debilidad, ¿no? Quien hace asistente personal y quien tiene una dependencia severa, y bueno, y facilitarle también a la familia ciertas cuestiones de gestión con esta cooperativa intermediando y ayudando como a reducir también los tiempos de elección, los cambios que se estaban dando, muchos de que elegían uno y no era el que querían, entonces buscaban otro, entonces ahí la cooperativa está generando esa interacción, también está aportando otra cosa que se llama el plan personalizado, que es que definen un plan de cuidados para la persona en función de sus necesidades. Esto todavía está en una dimensión muy chiquita, pero está en un plan piloto que se busca poder expandir. Y después ya existía, yo puse en celeste los que ya existían de antes para poder diferenciarlos, que era el apoyo parcial, el programa de apoyo parcial, que es una modalidad parecida a asistentes personales, pero que ya existía para personas con discapacidad de 30 a 64 años que tuvieran dependencia moderada o severa, y es una modalidad parecida al asistente personal, pero con un alcance bastante limitado, por decir. Y después, en dependencia leve y moderada, están los centros de día, para mayores de 65, los servicios de teleasistencia, que más o menos todos conocerán, que es esto de que tienes un botón, veremos decir, de alerta para personas mayores de 70, y algo que también es novedoso, que es reciente creación, porque ya se venía pensando, que es facilitador de autonomía en ámbitos educativos, que es para chicos que van a la escuela y bueno, después al liceo, y precisan personas, ¿no? Tienen una dependencia moderada, y no precisan un asistente personal capaz, individualizado, sino alguien que pueda estar atendiendo a 2, 3 niños a la vez, y bueno, y concurre al ámbito educativo a hacer ahí la atención y facilitar la inclusión educativa de estos niños. Y después lo que también ya existía para adultos en general, por decir, o en algunos casos con alguna dependencia, obviamente, que es todo lo que son establecimientos de larga estadía, que eso es lo que se identificó fue toda la falta que había en algunos casos. No, había una regulación, pero faltaba mucho más la fiscalización proactiva, por decir, ¿no? Era más como en función de las denuncias, y lo que sí se transformó fue el enfoque de solo sanitario a un enfoque sociosanitario. Implica una habilitación no solo por el Ministerio de Salud Pública, sino también por el Ministerio de Desarrollo Social, y ahí el que participa es el Instituto de Adultos Mayores haciendo esa habilitación.
igual diríamos que de los 1.400 centros habilitados hay 500, ¿no? O sea, con habilitación total, quiero decir, estamos lejos todavía de llegar a tener satisfacción en ese tema. Después, una modalidad de cupo cama, que eso ya también lo venía desarrollando hace años el Instituto de Seguridad Social, que es que las personas que hoy están en alguna vivienda que les facilitó el acceso a la seguridad social, es a través de su jubilación o de su pensión, si entra en un nivel de dependencia y no puede seguir habitando en esa vivienda, se le cubre un cupo cama, se llama, porque es como una cama que ayuda a financiar el Estado con parte de la jubilación, y el resto lo pone el Estado en un residencial sin fines de lucro, ¿no? No son el tradicional residencial, sino esos que están catalogados, que son los 100 residenciales en Uruguay, y que tienen esa modalidad. Más allá de otras personas que accedan al residencial por otras vías. Y después están los servicios de integración familiar, que es algo muy chico, también de poco desarrollo, que es cuando no tienen lugar o no hay un residencial disponible. Hay familias que se hacen cargo de adultos mayores, hasta 3 es lo que está permitido. Y otra cosa que esto sí es nuevo, que es el programa de apoyo al cuidado permanente, que también se venía pensando antes porque era necesario cubrir a aquellos que están en un residencial que por condiciones justamente de que no están cumpliendo con las normas requeridas y malas condiciones, se debe ir al cierre. Entonces lo que pasaba era que, bueno, ¿cómo cerrabas un residencial si después no tenías a dónde llevar a esas personas? Entonces lo que se hace es, a través de este programa, subsidiar la contratación en un residencial que sí esté en condiciones, que esté habilitado. Después, para las cuidadoras, como les decía hoy, lo que se ha desarrollado es todo el programa de formación y certificación de competencias. Se está tratando de avanzar en un registro de cuidadoras que le permitan también esto de la selección a través de una aplicación, para que las familias puedan seleccionar mejor qué asistente personal se adecua mejor en su perfil a las necesidades. Y el desarrollo de licencias, que eso también se empezó ya a fines del 2013, fue la ampliación de las licencias por maternidad, por paternidad, y la creación del subsidio medio horario, que también tiene sus limitaciones, sobre todo en el uso por los padres, ¿no? Por una corresponsabilidad de género, y en eso se ha tratado de actuar, pero todavía hay cambios que hay que hacer ahí. Y después hay otras licencias que se avanzan a través de la negociación colectiva, que tienen que ver con enfermedad, internación de familiar, de hijos, etc. Entonces, disculpa que interrumpa, ¿a cuánto tiempo tienen derecho los papás, los padres, de licencia? Es lo mismo que la madre, hasta los 6 meses nacido el bebé. Ahí lo que se está dando es que, claro, como los 6 primeros meses es a su vez lo que el Ministerio de Salud Pública recomienda de lactancia exclusiva, se termina diciendo, ¿no?, en la investigación que desarrolló la Facultad de Ciencias Sociales, era como que un argumento era que los papás no hacían uso de ese subsidio en ese periodo porque no lo pueden hacer uso simultáneamente. Ahí nosotros en la propuesta inicial estaba la habilitación de que se pudiera hacer uso por madre y padre simultáneamente, ¿no? O sea, que medio horario la madre y medio horario el padre, si los dos estaban trabajando. Una de las limitaciones que se dio después, en el momento de aprobación de la ley, es condicionar el uso del subsidio de los padres si la madre estaba ocupada, o sea, que si la madre es inactiva, está desempleada, el papá no tendría derecho a hacer uso. Y la otra condición que se puso fue que, que no se podía hacer uso de forma simultánea. Entonces, terminaba pasando que los papás dejaban que lo hicieran uso solo las mamás. Entonces ahora hay propuestas que se están trabajando del Instituto Nacional de Derechos Humanos, etcétera, que es ampliar los periodos de licencia de subsidio, ir a los 9 meses, ir hasta el año, y dar cuotas específicas para padre. Así, bueno, no existe como esa disputa de si lo usa el padre, entonces se lo saca a la madre, por decir. Pero bueno, en ese trámite estamos. Pero ahora solo un 2% de los papás que tenían derecho a hacer uso a ese subsidio. Y parte de las campañas que se hacían de comunicación eran en ese sentido, ¿no? Generar videos, etcétera. Papás que hacían uso del subsidio, recomendando el uso. Pero bueno, ahí hay distintos argumentos también vinculados a las empresas, etcétera. Cuánto habilitan o no el uso de este subsidio de los hombres, ¿no? Pero bueno, acá solo para contarles la evolución, básicamente en estas 2 etapas como de implementación en términos de cobertura. Un primer tema que es interesante también saber es que cuando uno desarrolla servicios públicos de cuidado infantil, familias que llevaban a servicios privados tienden a trasladar sus hijos al público, ¿no? Entonces, que digo, es algo natural que pase, pero quiero decir que lo que puede pasar a veces es que la expansión de la oferta pública no condice con el aumento de la cobertura, porque hay parte de esa cobertura que es un traslado, ¿no?, de niños que iban a un sistema y se pasan al otro. No fue mucho, pero sí se dio un cierto traslado y bueno, y en parte
el pasaje, ¿no? De chiquitos sobre todo la cobertura, esto que estamos poniendo acá es de 0 a 3, pasó de 50 a 59% en el primer periodo, en este periodo se pudo avanzar un poco más, y bueno, estamos en un 72% de cobertura, 70%, y los desafíos todavía son esto de aumentar la cobertura diaria, sobre todo en el sistema público, como les decía, y para todos sí extender la jornada, que es algo bastante difícil, pero bueno, sobre todo porque requiere de más cuestión edilicia, infraestructura, como decían hoy, es lo más caro, y ahí hay que ver si hay otras modalidades que permitan aprovechar también infraestructura existente en centros en clubes, quería decir, en clubes deportivos, etcétera, lugares que a veces ya tienen disponible cierta infraestructura y que se pueda hacer uso para estos niños en contrahorario, vamos a decir, a la ida al centro de cuidado infantil, y de esa forma extender la cobertura total. En el caso de la dependencia severa, básicamente lo más importante es el plan de asistentes personales en términos de cobertura, y bueno, se llegó a un 30% en el periodo pasado, estamos en un 28%, ahí tenemos un problema, como decían hoy, demográfico, que también ahí es importante tenerlo en cuenta en la cobertura infantil, o sea, mientras la cantidad de niños por la baja tasa de natalidad baja, entonces la cobertura sin hacer nada crece, tendríamos que decir, en algún punto porcentual, por la baja de la cantidad de niños que hay que cubrir. Con la dependencia nos pasa la inversa, ¿no? Los adultos mayores crecen, entonces si no haces nada, la cobertura te baja. O sea, si mantenés, como fue la propuesta en este periodo de mantener el programa de asistentes personales como venía, bueno, entonces la cobertura te va a bajar. Y nada, eso es parte probablemente que tiene que ver con la cuestión demográfica. Bueno, dependencia moderada, como les decía hoy, de los centros de día o teleasistencia es muy baja, es un 2% de la población total. Igual no toda la población va a querer ir, ahí nos faltan más encuestas para conocer quiénes sí tendrían disponibilidad o interés en ir a un centro de este tipo, pero todavía la expansión en principio se está pensando que sea en todo el territorio, por ejemplo, nacional, por lo menos que haya un centro de día en cada departamento. Y bueno, y después todo lo que tiene que ver con formación de la dependencia. Acá lo que más avanzó en este periodo, en este periodo me refiero al 2020-2024, fue en aumentar la habilitación definitiva. ¿Qué quiere decir? Asistentes personales que estaban trabajando sin tener la formación específica que se les requería, con una habilitación parcial que se llama, lograron tener la formación y ahora tienen habilitación total. Igual, como vemos, todavía falta, y solo un 74% con habilitación total, pero a su vez también se sigue dando formación a los que trabajan también en centros de día, en estos otros programas que les mencioné. Y bueno, financiamiento, para que tengan idea, en principio en el primer periodo, toda la inversión nueva que se hizo significó un 0,3% de Producto Bruto Interno, o sea que estamos lejos de, como decían hoy, de avanzar en esta corresponsabilidad que las mujeres, como también se mencionó hace un rato, aportan un 24% del PIB, ¿no? Trabajo no remunerado, así que todavía hay mucho más como para desarrollar en términos de inversión y de financiamiento. Y bueno, entonces ahí, como para ir cerrando, dentro de los desafíos, yo les diría que lo primero fue esto de instalar el derecho al cuidado o la asistencia, como corresponde llamar también en caso de población con discapacidad, que lo que precisa es una asistencia para su autonomía. Después, velar por la inclusión de la perspectiva de género y porque se mantenga, ¿no?, en la implementación, no solo en el diseño, sino que después en la implementación y sobre todo también en la evaluación de los programas tengan esta mirada sobre la igualdad y en cuanto los programas aportan en ese sentido. Es un desafío todavía terminar de incluir algo de eso. Se ha trabajado en la carga de cuidados cuando se evalúa la dependencia, porque realmente los baremos de dependencia miran solo a quien requiere los cuidados y no a quien lo está dando. Y también, bueno, la propuesta de financiamiento también tiene que velar por esta perspectiva de género, y ahí sobre todo ponemos el énfasis en el caso de los copagos, que bueno, que a veces los copagos no pueden limitar la contratación de los servicios, porque bueno, si no lo va a seguir haciendo la señora que lo hace en casa, ¿no?, de forma no remunerada. Lo otro que es un desafío es lograr este aterrizaje, como decimos, de la política en territorio y que haya una participación real de la sociedad civil, y eso tiene que ver también con esto de instalar el derecho al cuidado, ¿no?, de cómo esto se socializa. Y bueno, y claramente hoy por hoy en Uruguay lo más importante es garantizar la sostenibilidad del financiamiento y avanzar en forma de financiamiento que hagan estable, porque bueno, diría que en este periodo lo más restringido fue eso, ¿no? Más allá de desafíos en términos de género, el tema de que cuentan con financiamiento.
Entonces, solo para dejar algunas como cuestiones también a nivel de la región que nos interesaba como aportar, esto de se requiere mucho diálogo, información y concientización sobre la importancia del tema y cuánto esto aporta, que siempre es una pregunta que nos hacen, ¿no? ¿Cuánto aporta el desarrollo económico-social? Y también habilitar siempre la participación de los actores, porque conocen mucho más, ¿no? De qué es lo que quieren, qué es lo que precisan y qué es lo que se necesita en el territorio o cuáles son los desafíos que están ya instalados. Se requiere sí trabajar en lo que es el cambio cultural para poder avanzar en la corresponsabilidad de género y que sea asumido como una política de Estado, ¿no? Esto de que sea, se conozca, no solo porque en Uruguay decíamos que había sido considerada una política de Estado porque lo habían votado todos los partidos, pero después en el momento de la implementación y cuando vino el cambio de gobierno nos dimos cuenta que quien asumía que no era el mismo partido que la había desarrollado, no estaba concientizado en qué implicaba esto de la integralidad y la intersectorialidad y para qué era la Junta de Cuidado. Entonces, es muy importante que no solo, ¿no?, esté la aprobación o el apoyo en el momento de la aprobación de la ley, también que mientras se está desarrollando, por más que los informes son hechos para rendir cuentas al Parlamento, etcétera, porque todo eso está dicho así en la ley, pero bueno, después pasa que en el momento muchas de esas cosas se quedan, por lo visto, en el camino y hay mucho trabajo ahí por hacer. Y lograr esto, ¿no? La sostenibilidad de las políticas en el tiempo, que es lo más importante para nunca retroceder. Así que, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Soledad. Muy interesante. Yo creo que ahora vamos a tener muchas preguntas para discutir. Generé bueno, eso, está bueno. Sí. Además es que hay mucho que aprender, pues como Uruguay va más adelante que Colombia, entonces creo que tenemos mucho que aprender y muchas experiencias como que nos pueden ayudar. Bueno, continuamos. Luisa, para hablar de Colombia. Voy. Creo que hoy la tecnología... Antes de que comience Luisa, Cristian se tuvo que ir, entonces nos dejan saludos a todos. Listo, ya. Sí, creo que no voy a tener pues voy a contar con la misma suerte de que la presentación no se va a ver. ¿Me confirman si están viendo mi pantalla completa? Sí, vemos tu pantalla completa, sí, Luisa. ¿Y pasan las diapositivas? Sí, pasan las diapositivas. Ay, no puedo creer lo que solo a mí me funcione, pero bueno. Entonces, muy buenos días para todos. El día de hoy lo que quiero presentarles es el nuevo proyecto que se está trabajando desde el Ministerio de Igualdad del Sistema Nacional de Cuidado. Para eso les voy a presentar algunos antecedentes, los principales elementos del proyecto y pues desde este ámbito académico lo que nosotros consideramos aciertos de la propuesta y finalmente voy a cerrar con unos desafíos o con unos aspectos de trabajo a largo plazo, reconociendo que esta propuesta es mucho más ambiciosa que su predecesora de 2018. Entonces, antes de 2010, obviamente, tenemos algunos antecedentes. Aquí están los normativos principales en Colombia en relación al cuidado, pero en 1991 tenemos nuestra ley de infancia, la inclusión de la importancia de los adolescentes en 2006 y en 2009 el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, pues también son antecedentes importantes. Pero empezamos a hablar de cuidado en Colombia, quizás para la audiencia que menos conoce de esta evolución hacia los sistemas de cuidado. Incluyendo en los sistemas de cuentas nacionales la economía del cuidado para reconocer la contribución de las mujeres al desarrollo económico y social. En 2013 se crea una primera comisión intersectorial, principalmente para incluir información sobre trabajo no remunerado en estas cuentas nacionales. En 2016 se establece la atención integral para la primera infancia. Y en 2018 hay una primera propuesta de política pública sobre cuidado, que es el decreto 1228, y es la primera posibilidad de abordar las necesidades de cuidado de una manera integral y articulada entre las instituciones del país.
Fíjense que estamos en 2024, es decir, llevamos 14 años tratando de consolidar un sistema nacional de cuidado, y algo que me llamaba mucho la atención de la presentación de Soledad es que a ellos sentarse, definir con quiénes iban a trabajar, cómo lo iban a financiar, pues fue una cosa de un año, si entendí correctamente. Nosotros nos hemos tomado más tiempo en pensar esto, pero yo creo que unos hitos muy importantes ocurrieron en los 2 últimos años. Un primer hito es la creación del Ministerio de Igualdad y Equidad, que obviamente empieza a pensar en este Sistema Nacional de Cuidado de una forma más ambiciosa y más integrada que este proyecto de 2018. Y adicionalmente, en 2023, las leyes 2281 y 2294, junto con la sentencia 583, en donde se declara el cuidado, donde la Corte Constitucional declara el cuidado como un derecho fundamental en el país. Entonces, lo que les voy a mencionar fundamentalmente está relacionado con la reglamentación de ese sistema de cuidado que se crea a través de la ley 2281. Se esperaba que la sanción presidencial fuera en julio, todavía no ha ocurrido, pero esperemos que eso ocurra de manera pronta. Entonces, ¿cuáles son los elementos del proyecto? Y aquí voy a hacer un poco algo comparativo con ese proyecto, con ese decreto de 2018. Lo primero es que se crea una comisión interseccional del Sistema Nacional de Cuidado, y algo muy positivo es que hay nuevos miembros, donde toda la institucionalidad está mucho más comprometida con el cuidado. Tenemos 10 nuevos actores en esta comisión respecto al 2018, incluyendo al director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que antes era invitado permanente. Y como invitados permanentes tenemos al director de la Unidad del Servicio Público de Empleo, al director de la Federación Nacional de Departamentos, director o directora, y el director de la Asociación Colombiana de Ciudades Capital, y lo mismo a la Federación Colombiana de Municipios. Y esta nueva conformación, que además también ya son dolientes dentro de este proyecto, le da un alcance mucho más integral en términos de la institucionalidad colombiana desde el punto de vista de los nuevos miembros, y desde los invitados permanentes le da un aspecto de descentralización mucho más marcado del que podía tener el decreto de 2018. Dentro de las nuevas funciones de esa comisión intersectorial, ahora se habla de contribuir en la definición de los lineamientos nacionales de política pública y las estrategias nacionales para la implementación del sistema. Antes era la obligada a definirlos. Esto hace el asunto muchísimo más participativo, y como lo vamos a ver más adelante, esa es una de las fortalezas, pero también uno de los retos que tiene esta nueva propuesta. El seguimiento a los planes, programas y proyectos relacionados con el sistema. Antes hablaban de políticas, metas y cumplimiento de lo definido por la comisión. Entonces, fíjense que en ese segundo punto se ve mucho más claro esta descentralización del sistema respecto a su versión original. Generar espacios de participación ciudadana, como lo mencionaba Soledad hace un rato, para la formulación, implementación y evaluación de los lineamientos y acciones del sistema. Y no solo generar esos espacios, sino aquellas recomendaciones que surjan de esos espacios que sean relevantes, atenderlas e implementarlas, buscar la forma de implementación. Y un acompañamiento para el diseño y monitoreo del sistema de información que se está planeando para el sistema. Cuando uno mira a quién está dirigido, lo primero que llama la atención es la inclusión de una oferta comunitaria, donde las organizaciones y procesos organizativos étnicos, campesinos y territoriales con prácticas de cuidado propia toman
el protagonismo del proyecto. Y esto pues tiene dos aristas. Uno lo puede reconocer como estamos yendo a la base, estamos reconociendo lo que tenemos, cómo lo tenemos y cómo culturalmente ha existido históricamente, y esto debemos respetarlo, lo cual consideramos un acierto, pero también tiene unos retos en términos de cómo garantizar que esto no solo perdure, sino que también se reconozca y también se aumente calidad. También se reconocen a las personas cuidadoras, no solo a las no remuneradas, que han sido el foco de los avances en Colombia en los últimos años, pero también se incluyen a las cuidadoras remuneradas. Se hace muy explícito que sean aquellas que tengan el trabajo de cuidado como actividad principal. Para atender una demanda en donde no hay priorización sobre la edad de niños, niñas y adolescentes, donde se incluyen a todas las personas mayores de 60 años que requieran cuidado, asistencia o apoyo, e incluso aquellas personas que requieran apoyo a lo largo de la vida, y explícitamente también las personas con discapacidad. El trabajo de todo este proyecto se articula alrededor de tres grandes elementos. Una capacitación diferencial a los actores del sistema, pues que va muy en línea con el reconocimiento tanto de esta oferta comunitaria como de la oferta individual. Una transformación cultural para promover esa corresponsabilidad del cuidado y el reconocimiento de los cuidados comunitarios. Y también con una oferta pública de servicios dirigidos a las organizaciones de cuidado comunitario y organizaciones técnicas y territoriales con prácticas de cuidado propias. Todos estos tres ejes dentro de una territorialización del sistema en donde todos los planes departamentales o regionales, mientras tengan alguna articulación con la nación, son bienvenidos. Nuevamente, esa descentralización que mencionaba al comienzo de la presentación, junto con asistencia técnica y la multimodalidad en la prestación de servicios. Es decir, aquí ya nos estamos moviendo de esos grandes avances que han tenido algunas ciudades como Bogotá, con el programa de manzanas de cuidado, hacia pensar no solo en la creación de infraestructura, sino a ver cómo conviven distintas formas de prestación de servicios de cuidado, incluso las ancestrales. Y todo esto enmarcado en un modelo de gobernanza que también describe el proyecto. Entonces, frente a esta oferta de servicios del sistema, obviamente están las capacitaciones, pero esa capacitación ya se ha pensado de una forma diferenciada. Entonces, para las zonas urbanas, están pensando en formación, certificación y homologación de saberes. Y fíjense que aquí, pues, esto no se lee mucho, quería dejarlo muy fiel al proyecto, pero fíjense que ya les están, las instituciones se están haciendo ya responsables de sus distintos roles, lo cual también es un acierto, porque cuando no hay un doliente directo, pues esto no avanza. Y voy a dar una puntada de otro reto, y quizás el reto aquí va a ser que no solo se hagan responsables de aquellos elementos que están aquí presentes, sino que empiecen a tejer redes entre ellos para hacer crecer el sistema. Hay una parte muy importante de generación de capacidades, ingresos, empleo y protección. Entonces, se está pensando en un programa de empleabilidad para personas cuidadoras no remuneradas a través del Servicio Público de Empleo, programa de renta ciudadana para personas cuidadoras, y soluciones de vivienda que incluyan el acceso prioritario, reconociendo las diferencias de estos cuidadores. Otro gran elemento que tienen acá es la parte de diferenciar el sector rural y zonas remotas, donde la participación del Ministerio de Agricultura, la Unidad Administrativa de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y la Agencia Nacional de Tierras cobra protagonismo, y donde se está pensando en fortalecimiento de capacidades para
generación de ingresos y acompañamiento en proyectos asociativos y productivos de personas cuidadoras rurales, étnicas y campesinas, donde se piensa en accesibilidad al transporte terrestre, marítimo y fluvial para la movilidad del cuidado. Y para aquellos que vivimos en Colombia, esto de marítimo y fluvial suena absolutamente lejano, pero ya existe un proyecto de un barco de cuidado para el Amazonas que va en camino. Están las rutas del cuidado ampliadas, ya Bogotá tiene una experiencia de rutas de cuidado, pero se están pensando en estos servicios itinerantes y adicionalmente se están pensando en mejorar las condiciones de cuidado a través de redes de gasificación en entornos rurales. Yo creo que estos dos puntos de generación de capacidades y de sector rural son unos elementos que no se habían tocado antes y que muestran cómo se ha pensado esta integralidad del sistema. En la parte de bienestar, obviamente, hay actividades de respiro, y estas actividades de respiro es interesante ver cómo se piensan de manera articulada entre el Ministerio del Deporte, el de Salud y de las Culturas, y también servicios de salud y bienestar a personas cuidadoras, que también es una demanda importante si uno lo ve a través de investigaciones utilizando la encuesta de uso del tiempo. Y adicionalmente, se piensan en servicios para organizaciones de cuidado comunitario y organizaciones étnicas y territoriales. Esta visibilidad yo creo que es consecuencia de que todo este proyecto esté en cabeza del Ministerio de la Igualdad. También se refleja si ustedes se fijan en estos paréntesis que tengo en los servicios para las organizaciones de cuidado comunitario, el ministerio es el que está asumiendo esa responsabilidad para estas poblaciones que de alguna manera han sido invisibilizadas digamos, en el avance previo, no habían tenido tanto protagonismo. Y en el caso de las organizaciones étnicas y territoriales han pensado en algunos puntos mucho más orientados a ellas, como la preservación y la protección de las formas de cuidado propias de los pueblos étnicos y campesinos, pensar en cómo se va a hacer la transmisión de estos saberes y conocimientos para no perderlos, y adicionalmente cómo acondicionar espacios para realizar todas aquellas prácticas de cuidado, incluyendo el cuidado espiritual. Entonces, estos son elementos que creo que hacen de este proyecto un proyecto apropiado en el sentido de reconocer estas desigualdades que también mencionaba Cristian al comienzo de su intervención. Y también plantea un modelo de gobernanza en donde la comisión intersectorial está apoyada por dos comités, el comité de apoyo técnico y el de cuidado territorial, nuevamente poniendo a esta descentralización y a estas comunidades campesinas y étnicas en el centro del cuidado en el país, pero adicionalmente propone un mecanismo bastante amplio de participación ciudadana y comunitaria. Más o menos, si ustedes se leen el documento, hay unos 32 actores que van desde representantes religiosos, comunidades étnicas, que abarcan todo el espectro de población en el país, juventudes, es bastante grande. Entonces, pensando en esta evolución de 2018 a este nuevo proyecto, hay unos aciertos que nosotros queremos reconocer. Las necesidades específicas del sector rural creo que son una primera parte importante de los aciertos de este nuevo documento. Al mismo tiempo, el reconocimiento de la oferta de cuidado, tanto no remunerado, que es el más vulnerable, como el cuidado remunerado también, porque pues esta crisis de cuidado, como lo mencionaba Ángela al principio de su presentación,
hace que tengamos que pensar en las dos partes para hacer una oferta sólida. Reconocer la base de forma diferencial, esta oferta de servicios, tanto para las comunidades campesinas como para las comunidades étnicas, y para preservar esas tradiciones de cuidado, es un avance importante para empezar con de lo que tenemos hacia un sistema de cuidado mucho más grande y mucho más amplio. El mecanismo de participación ciudadana y comunitaria, que así como es un acierto, también es un reto para poder coordinar y para poder reconocer esas iniciativas que vale la pena apoyar. No priorizar la población joven también es un acierto de la ley, pero también impone un reto en términos de financiamiento. Y adicionalmente, gracias a una invitación que tuvimos hace unos días en la mesa interseccional de cuidado, sabemos que existe un avance muy importante en un documento COMPES complementario de cuidado, donde se están aterrizando muchos de estos elementos, y que además parece que también va a salir en consulta pública. Entonces estos elementos también le están dando solidez al sistema y a la firma para que esta sea la hoja de ruta del país para la consolidación de un sistema nacional de cuidado. Obviamente, todo esto es un trabajo enorme. Nos ha tomado casi 4 años llegar a esto, y esto requiere un trabajo muy intenso con las comunidades de coordinación que queremos reconocer, y sin embargo hay unos aspectos de trabajo a largo plazo que se identifican también en este ejercicio y que van a ser el desafío de los próximos 10 o 20 años en el país. El primero es frente a esta crisis de cuidados de la que mencionaba Ángela y que la relacionaba con esta necesidad de pensar en sistemas de cuidado. Considerar la oferta de cuidado remunerado y no remunerado como actividad secundaria va a ser importante porque es un potencial no explorado que también puede ser beneficiario de estas capacitaciones que se están pensando a nivel urbano y que también pueden hacer pensar a las personas que lo están haciendo hoy en día por necesidad, que el cuidado puede ser una profesión digna y que puede ser una opción de vida. Y ese es un potencial que no se ha explorado del todo. Nosotros estamos trabajando en un documento al respecto que espero que podamos socializar prontamente. Otro elemento es el reconocer las diferencias es un acierto, pero también tiene un gran reto, y es cómo vamos a mostrar los avances en calidad reconociendo esas diferencias y justificando la financiación o los recursos que se le estén otorgando a estas organizaciones de cuidado comunitario. Nosotros estamos muy acostumbrados a indicadores de impacto muy fuertes, y aquí hay que pensárselo muy bien, que también es parte de ese comité técnico que apoya a la comisión, del comité técnico que apoya a la comisión que se definió en el proyecto. En cuanto a financiación, dentro de estos nuevos actores, el Ministerio de Hacienda ya no sería un miembro permanente de la comisión intersectorial. Eso, pues, digamos que valdría la pena que lo ajustaran antes de que tuviera sanción, porque es importante que esté, no solo porque se plantea también en el documento el rastreo de las partidas de cuidado, que consideramos que es un buen comienzo, pero esto se queda corto en dos aspectos. Primero, asume que las actividades de cuidado ya existen y que no necesitan recursos adicionales. Y si nosotros queremos ampliar cobertura y calidad, pues necesitamos esos recursos y hay que pensar de dónde salen esos recursos. Y lo segundo es que solo el rastreo de las partidas de cuidado pues puede generar una doble contabilidad en ese momento de rendición de cuentas de los distintos sectores.
También hay otros retos, uno que creo que se comparte con México y con Uruguay es el reto en la transformación cultural. El documento pone al Ministerio de las Culturas como el responsable de esa transformación cultural, pero se requiere que apoye al resto de miembros del sistema, no que solo se piense en una actividad muy general donde estas iniciativas que ya tienen dolientes se vean desarticuladas. Y pues va a ser un reto para poder cambiar, para que tengamos una mejor comprensión sobre cómo estos recursos realmente son eficaces para asegurar prácticas y transmisión de saberes en organizaciones étnicas y territoriales. La rendición de cuentas va a ser súper importante. Sabemos que el ministerio ha trabajado mucho, pero esos resultados todavía no son visibles en el público de a pie. Y pues se corre el riesgo que se diga, y ya se ha mencionado en algunos momentos del año, pues que el ministerio no está ejecutando todos los recursos, entonces, ¿qué está haciendo con ellos? Y eso pone en tela de juicio un poco la solidez de la institucionalidad que se está creando y que da origen a todo este sistema. Entonces, esa parte deberían trabajarla un poco más porque los esfuerzos que se han hecho han sido importantes. La parte de la sostenibilidad, el documento en algún momento menciona también el respeto a las formas de vida no humanas y pues pensando en que justamente ahora estamos también en la COP16, la sostenibilidad, obviamente al reconocer digamos, de manera diferencial estas comunidades étnicas y campesinas, está de una manera transversal, pero si esto fuera articulado con sostenibilidad, yo creo que sería un instrumento mucho más fuerte y mucho más de largo plazo. Digamos, no sería tan vulnerable a cambios de gobierno o a distintas perspectivas. Y otra cosa que, pues, entendemos que esto es un documento de cómo se va a pensar la política pública, pero hay dos cosas que no se ven tan claras. Una que es la articulación con el sector privado, ya Soledad lo mencionaba, y también Cristian, esta necesidad de que la corresponsabilidad realmente exista, y eso parte por trabajar con el sector privado de una manera fuerte. Ya existen esas iniciativas en Colombia, así que ese fortalecimiento no está tan explícito. Y pues las secretarías de la mujer, que son una iniciativa que ya viene de años atrás, tampoco se ve tan visible dentro de este documento. Entonces le queda a uno la duda si lo que se piensa es reformar el papel de las secretarías de la mujer o cómo se va realmente a articular esto con la política, las dos políticas, cómo se van a articular. Entonces, no sé, con esto finalizo mi presentación y le cedo la palabra a Ángela para el conversatorio. Gracias, Luisa. Soledad, sé que estás por acá. Bueno, entonces vamos a comenzar con algunas preguntas yo creo que en parte como para contrastar un poco los casos de Colombia y Uruguay y ver cómo podemos aprender. Pero entonces, bueno, mi primera pregunta, bueno, tenía como tres preguntas clave, o pues que me parecen clave. Entonces, lo primero era, bueno, entonces, creo que en ambos casos hemos hablado del financiamiento. Entonces, me parece clave hablar un poco de este sistema, de cómo se financia el sistema de cuidado. Entonces,
si pudiéramos como volver un poco al tema de, bueno, cómo se financian estos sistemas de cuidado y cuáles son los principales desafíos financieros para sostener estos sistemas de cuidado en Uruguay y en Colombia, y qué estrategias se están discutiendo para que sea sostenible, es decir, en el tiempo se pueda financiar. Porque, pues, digamos lo que hablaste tú, Soledad, sobre la dimensión del sistema de cuidado en Uruguay, pues ya es mucho más grande que en Colombia. Entonces me parece como importante si nos puedes contar un poco más sobre el financiamiento y cuáles son los retos y cómo se ha hablado de esa sostenibilidad en el tiempo. Entonces, sí, Soledad y luego Luisa nos pueden contar un poco más. Perfecto. Bueno, gracias por la pregunta porque sí, permite ampliar ese tema que fue el que más me preocupa y el que menos toqué al final, porque uno siempre quiere contar, bueno, qué es todo, ¿no? Para que conozcan el sistema. Yo les diría que justamente, o sea, en la primera etapa hubo un apoyo importante también de financiamiento externo, o sea, del BID y, ¿no?, otros, que siempre pasa, ¿no? Para apuntalar estos sistemas, como que uno tome préstamos, vamos a decir, o reciba apoyos externos, y lo más desafiante es sostenerlo después, ¿no? Después que está instalado, ahora cómo hacemos para que esto funcione y no esté necesitando apoyos externos para seguir funcionando. Y ahí, no sé si han visto la publicación y una publicación de la Oficina de Mujeres Regional, que justamente fue elaborada por lo que el equipo, ¿no?, de la etapa inicial del sistema de cuidados en Uruguay, que son, bueno, los especialistas en política de cuidado, Julio Gango, Jorge Campanella y Patricia Cosani. Y en ese documento se habla de algo que para mí también ya lo venía pensando desde antes, desde la propia construcción del sistema en Uruguay, es que uno requeriría ir a algún fondo de financiamiento. En Uruguay teníamos la experiencia reciente, en el momento que se estaba instalando en 2015, del Fondo Nacional de Salud, que FONASA se llama por sus siglas, que es un fondo de seguro, donde uno paga, ¿no?, un porcentaje de su sueldo, y que eso va a financiar un sistema de salud que es común, ¿no?, para todo, sea público o privado, y es como ese piso básico. Yo en realidad estaba más como afín a otro fondo que también existe en Uruguay, que es el Fondo de Reconversión Laboral, que es un porcentaje muy chiquitito, o sea, se le cobra a cada trabajador o trabajadora un 0,125%, hoy pasó a ser 0,1%, para un fondo de reconversión laboral que va al Instituto de Formación Profesional, que a veces pasaba que son fondos aparte de gestión tripartita, entonces son fondos que llegan a tener superávit, a veces que no, o sea, por más que se gestionen y se hagan políticas que no se lograban, de hecho por eso entiendo que se redujo el aporte, pero me parece para un sistema de cuidados sí o sí se precisa, aparte de rentas generales, que siempre va a haber un financiamiento obviamente que bueno, que es como la salud, como la educación, o sea, lo que se dice, bueno, uno debería de lograr que el sistema de cuidados se instale así como se instala, ¿no?, la salud básica, y hay una salud pública para todo, en el caso de Uruguay por lo menos, y la educación, ¿no?, básica, que es una educación para todos, y al revés es obligatoria, o sea, nadie puede no ir al sistema educativo, y si el niño no va, estás en falta. Bueno, debería de instalarse el sistema de cuidados de esa forma, pero para eso todavía falta un tiempo, donde el financiamiento sea algo como obligado. Bueno, así, ¿no?, que a nadie se le puede ocurrir que hoy haya un programa de asistentes personales y mañana estamos en crisis, entonces ya no hay programa de asistentes personales, etcétera. Eso no puede pasar. De hecho, normativamente no podría pasar, porque el derecho, después que está garantizado y se empieza a hacer ejercicio de ese derecho, no se puede retroceder. Pero, porque el Estado estaría en falta, pero bueno, ahí, como siempre, entrarían mecanismos de presión que uno espera no tener que llegar a eso. O sea, uno espera que esto se mantenga saludablemente y a su vez que se desarrolle, ¿no?, que se potencie. Como les decía, Uruguay está en una senda de envejecimiento poblacional que nos lleva, por un lado, a que tenemos cada vez menos jóvenes que van a aportar en un futuro a la seguridad social, y más viejos que sostener, ¿no?, que vamos a tener que sostener. Que esperemos que la relación de dependencia se pueda también reducir, o sea, que seamos más eficaces en reducir la dependencia, y que la tasa de dependencia que hoy se usa, que es la que se relevó en algún momento con una encuesta de longitudinal de protección social, pueda reducirse. Entonces, no avance la necesidad de estos sistemas a la par de que avanza el envejecimiento. Eso sería también lo ideal, o sea, implementar políticas que ayuden a prevenir la dependencia. Pero bueno, también eso es parte de los desafíos de un sistema de cuidados, ¿no?, cómo lograr promover la autonomía de las personas y reducir el nivel de dependencia. Capaz que por lo menos reducir la dependencia severa, capaz que uno puede llegar, ¿no?, a pensar en los niveles iniciales y reducir la fase que es más cara, ¿no?, de sostener.
Pero entonces, en ese caso, lo que uno estaría pensando es un sistema donde ya está previsto en Uruguay, que es las rentas generales y los copagos, pero para que los copagos sean a su vez eficientes, dado que hay un mercado privado que ya, ¿no?, contrata, ofrece servicios y que en general, como sabemos, las cuidadoras del mercado están peor pagas, ¿no?, que las de los sistemas públicos, tienen niveles salariales más bajos, peores condiciones, pero a su es una población necesitada, ¿no? Una población vulnerable que precisa de esos empleos. Entonces, o mismo hoy en Uruguay existen muchos migrantes, ¿no? A la inversa, antes del 2020 no había tanto, después con la pandemia hubo una migración importante, y que esa población migrante a veces está mejor formada que la población nacional y está dispuesta a ofrecer servicios de cuidado, porque de hecho, como decimos, ¿no?, cuidar a veces de hecho sin necesariamente tanta formación, o a su vez con mucha formación, como son por ejemplo personas formadas en enfermería, que les sirve ser programas de asistentes personales como complementario, o brindar servicios de cuidado en domicilio para atención de la dependencia a costos que son menores a los que hoy asume el Estado. Entonces el mecanismo de copago es posible hasta un cierto límite, porque en Uruguay los copagos están definidos. Vos copagás o nada, ¿no? Entonces te lo da todo el Estado, o un 33%, o 66%, ¿no? O sea, es un tercio, 2/3, o copagás 100%. Y el copago del 100% es poco usado, porque en general la familia, lo que yo les decía, claro, como vos en el mercado obtenés un recurso humano que está dispuesto a trabajar más tiempo, ¿no? Es difícil que copague en el sistema público, porque el mercado informal privado existe y va a seguir existiendo. O sea, contra eso no vas a poder competir. La familia tiene que tomar una decisión, va a decidir contratar lo que le da más tiempo de cobertura, y bueno, y en calidad, como sabemos, ¿no? Cada uno verá, pero a veces las diferencias no son tan notorias, o es a lo que se puede acceder y listo. Entonces ahí lo que yo creo que hay un desafío importante para estos sistemas de cuidado, que es esto del mercado informal privado, ¿no? Qué precios tienen y cómo se regula, y a su vez que las familias precisan contratar, porque hoy yo también le planteaba, bueno, en realidad yo tuve a mi mamá, que falleció después, y ahora mi papá en situación de dependencia, y no podría nunca pagar lo que paga el Estado con los ingresos que tiene mi padre de jubilación, y a su vez que hoy por hoy estamos subsidiando, ¿no?, la familia, el que él viva, ¿no?, con una atención 24 horas, pero es muy difícil, ¿no?, para una familia con sus propios ingresos. Entonces, sí o sí el Estado tiene que subsidiar esa contratación para que sea de calidad, si es que queremos que sea de calidad. Entonces, ahí hay siempre un desafío que hace que el copago no va a ser del todo eficiente. Y por eso, sí o sí, me parece que tenemos que ir a un fondo. Nosotros se le llama Fondo Solidario de Cuidados, en esa publicación que les decía, que hizo ONU Mujeres a nivel regional, que habla sobre el financiamiento de los temas de cuidado. Hoy justo va a salir publicado una nota, acá en Uruguay, elaborada por ONU Mujeres Uruguay, en la cual yo trabajé, que habla justamente de esto del Fondo Solidario de Cuidados, capaz que en Uruguay pensándolo con estas dos opciones. La que sea un seguro, o sea, que uno paga para tener derecho en un momento de la vida a acceder al sistema, o que paga, como les decía, como el Fondo de Desarrollo Comercial Laboral, que uno paga un algo, sea que lo vayas a usar o no. No es un seguro, es una solidaridad de todos los trabajadores y trabajadoras y todos los que puedan, a todos los que se les pueda llegar, ¿no?, al capital privado, etcétera, con la idea de que, bueno, que cuidado siempre vamos a necesitar. Ojalá uno no lo precise para sí, pero siempre vas a tener un familiar que lo va a precisar, vas a tener, ¿no?, hijo, pariente, amigo, porque por desgracia a la dependencia se termina yendo. El hecho de que uno viva más hace que sea más fácil tener que llegar a esos sistemas. Entonces, creo que es algo que podríamos financiar toda la sociedad en forma solidaria, por decir. Pero bueno, me quedo por acá. O sea, este tema del fondo, en realidad hoy, en términos de la política pública, lo que está sobre la mesa es que en la reforma de la seguridad social hay un capítulo, 2 artículos que hablan sobre crear una comisión para trabajar la sostenibilidad financiera del sistema de cuidados. Y para eso hoy se están desarrollando unas consultorías a través del Banco Interamericano de Desarrollo, con esto de que lo primero que se hizo fue armar, bueno, cuál es hoy la necesidad de financiamiento que tiene el sistema y cuáles serían las perspectivas de escenarios a futuro para ver, después discutir, todavía no se ha entrado en esa discusión, pero sí ya está sobre la mesa esta idea de, bueno, de buscar algún mecanismo de financiamiento que no se quede solo en rentas generales y copago, ¿no? Pero bueno, también ahí se tienen ideas más novedosas, bienvenidas sean. Gracias, Soledad. Luisa, ¿quieres hablar un poco más de Colombia? Bueno, yo creo que hay 2 cosas que resalto de la intervención de Soledad que pueden ser un poco distintas en Colombia. Primero, la población a la que se atiende es menor en un país
del tamaño de Uruguay. Y quizás esta es más, antes de empezar mi intervención, esta es más una repregunta para Soledad en el marco de este conversatorio, y es, si algo caracteriza a Uruguay es que es una economía que recauda una gran cantidad de impuestos. Y mi pregunta es si esa gran cantidad de impuestos ayuda a la conformación de estos fondos, porque lo que está pasando en Colombia es que cada vez el sector público está requiriendo más y más recursos. De hecho, esta mañana estaba escuchando en las noticias que se estaba pensando en una nueva iniciativa para favorecer la descentralización, y quienes estaban en contra estaban diciendo, pues es que si esto se lleva a cabo con estos recursos con los cuales el Ministerio de Hacienda no está de acuerdo, pues el nivel central y los ministerios se quedarían sin dinero para operar. Digamos, obviamente es parte de la discusión política, eso es una posición extrema, pero lo cierto es que en los últimos 2 años la gente está cada vez más cuestionándose si estas reformas tributarias efectivamente se necesitan y si son efectivas en el recaudo de recursos. Entonces, pues lamentablemente esa coyuntura pone un reto también para este proyecto del sistema de cuidado, porque pues está la credibilidad de qué tan efectivos son estos sistemas, cuándo se va a ver esa efectividad. Algo que no mencioné también que está en el decreto es que se piensa en una evaluación dentro de los 12 primeros meses, una vez se firme el decreto, y esa evaluación es una evaluación muy temprana, pero ¿y qué pasa si no se ha avanzado lo suficientemente como para justificar esos nuevos recursos? Entonces creo que nosotros en Colombia tenemos una coyuntura que no sé, Soledad, si es la misma en la que puede estar Uruguay en este momento, en donde esa financiación del sistema pues no es tan clara en el decreto. Ojalá el COMPES tenga mucho más al respecto. Lo que mencionaron en esta mesa de cuidado que señalé durante mi presentación es que pues hay recursos para estos programas que están en cabeza del Ministerio de la Igualdad, pero los recursos que son de otros ministerios y que están en la propuesta probablemente sea solo lo que pueden afrontar los ministerios y no todo lo que se necesita del sistema. Entonces, sí, creo que la parte de financiación realmente en el país todavía, del sistema de cuidado, todavía requiere más discusión y mucho más detalle, pero a lo mejor es una visión de economista en donde quiero todas las cuentas claras para asegurarme de que esto va a funcionar. Y eso también puede ser sesgo profesional. Bueno, es que creo que también, o al menos de lo que hablaste del proyecto de ley del sistema de cuidado, habla sobre todo, es como de qué estamos ya gastando, pero no pensando tanto en cómo vamos a financiar nuevas cosas, ¿cierto? Entonces, pues creo que falta avanzar en eso. Bueno, entonces aquí avanzamos bastante. Bueno, ya no nos queda mucho tiempo, pero otro tema que, bueno, creo que es decir, lo hablamos todos y creo que este es como clave para avanzar, y es esa transformación cultural. ¿Cómo podemos lograr esa transformación cultural? Y bueno, ¿y cuáles son esas estrategias de sensibilización y cambio cultural que se están impulsando para cambiar esa percepción y la distribución del cuidado en las sociedades? ¿Y cuál ha sido el impacto hasta ahora? Yo creo que, sí, hablando como un poco a nivel de ciudades en Colombia, creo que pues donde han avanzado ya en sistemas de cuidado, pues como que esa es como la parte clave de cómo podemos lograr esa transformación cultural para que haya de verdad una redistribución de los cuidados al interior de los hogares y entre las diferentes partes de la sociedad. Entonces, no sé quién quiere hablar un poco más de este tema. Bueno, ahí si quieres, tomando también un poco la pregunta de Luisa sobre el tema de los impuestos,
puedo agregar, por un lado, que efectivamente Uruguay, a diferencia de Colombia, tiene sobre todo eso, ¿no? Una formalización del empleo mucho más alta. Entonces, me acuerdo que siempre cuando mirábamos, bueno, ¿qué más se le puede pedir, ¿no? A los trabajadores formalizados? Es un distinto pensarlo en Uruguay que en Colombia, en otros países donde el nivel de cobertura es más baja. Pero bueno, yo creo que también lo que sí es verdad es que hay que ponerlo a andar, ¿no? El sistema, y ver cuánto la sociedad se empieza a apropiar de eso, ¿no? Y yo creo que también esto de ir viendo, ¿no? En tu alrededor, que es un sistema que te puede resolver necesidades, para mí lo que tiene que estar siempre como clara es la propuesta. Pero bueno, efectivamente, en la medida en que el Estado es el primero que se tiene que adueñar de esto, los sindicatos, y ahí hay una buena trabajo que se tiene que hacer a nivel de lo que es trabajadoras y trabajadores en general, ¿no? Que vayan entendiendo por qué es tan importante un sistema de cuidado, que es para eso, para hacer más eficiente, ¿no? su ingreso al mercado laboral y su participación en él, y por derivado, debemos decir, en las empresas. Y ahí creo que tiene un rol muy importante también el Ministerio de Trabajo, y lo ato a esto del cambio cultural, ¿no? Porque los Ministerios de Trabajo en Uruguay, por ejemplo, a pesar de que teníamos claro que el cambio también va por el mercado laboral y las reglas de funcionamiento, y esto de que, bueno, de que no es real, ¿no? Que trabajadores y trabajadoras no tienen responsabilidades familiares, que es el modelo tradicional, porque, bueno, los hombres dependían de las mujeres o de quienes se hacían cargo de los cuidados en el hogar, sino que hoy, si queremos que todos entremos, y a su vez que entremos al mercado laboral bien formados, ¿no? Porque no es entrar así nomás, hay que entrar con ciertos niveles de calificación que antes no se requerían, yo que sé, de distintas habilidades. Bueno, claramente hay que resolver este tema, y también para reducir la desigualdad y sobre todo la pobreza, que también a veces es una de las preocupaciones, y tiene que ver con otros temas también, ¿no? Hace a temas de seguridad. Yo me acuerdo que trabajamos en El Salvador el tema de los cuidados, yo decía, bueno, pero ¿qué vamos a lograr una sociedad, ¿no? Tan violenta como esta? Y en realidad me decían, bueno, justamente la idea es eso, ¿no? Lograr que si hombres y mujeres cuidamos más, transitemos menos por senderos violentos. Yo creo que sí, que el tema de los cuidados hay que trabajarlo como en forma amplia, trabajarlo con las empresas para cambiar, pero también pensar, yo hoy también estoy vinculada a todo lo que es sistema B y los sistemas que buscan ir por el triple impacto económico, etcétera, que es que aquellas empresas que ya hoy están transitando por cuestiones vinculadas al ambiente, al cuidado del ambiente, etcétera, cuando hablan de sostenibilidad también hay un componente social ahí que es muy importante y que es nada menos que cuidar a las personas. Entonces uno debería pensar que, bueno, que sí, vamos a ser buenas personas cuidando, ¿no? En nuestro entorno para que las futuras generaciones vivan mejor. Bueno, primero también tenemos que cuidar a estas futuras generaciones, ¿no? Para que se desarrollen en el mejor ambiente, y más aún a los que ya transitaron, ¿no? Por la adultez y hoy están requiriendo de cuidado, porque todos vamos por ahí, ¿no? A todos nos va a tocar ese momento. Entonces yo creo que pensar en eso, porque a su vez cuando hablamos de las tasas de natalidad, yo le decía, hoy en Uruguay es baja, pero a su vez es baja, más baja aún en los estratos, justamente, que tienen el mayor nivel de inserción, el mayor poder adquisitivo, pero no es tan baja todavía en los estratos más bajos. Entonces estamos reproduciendo la sociedad en base a generaciones que queremos que en el futuro puedan financiar la seguridad social y las jubilaciones, y ahí hay un gancho interesante a veces también para generar argumentos que conmuevan al otro, y creo que hay que ir por alianzas con el sector privado y por alianzas con este sector privado que busca cambiar en forma más consciente, ¿no? Y no solo como sabemos, generar lucro y beneficio para unos pocos, sino buscar que esta sociedad se desarrolle y derrame y genere otro tipo de iniciativas. Y creo que los jóvenes ahí, los universitarios, ustedes que están dentro de una universidad, son los primeros, ¿no? En tener que tener conciencia de esto cuando sean, yo qué sé, los economistas, los contadores, los administradores de empresas. O sea, cómo aprender desde el vamos que la sociedad del futuro tiene que ser una sociedad que cuida más a las personas, cuida más al ambiente y nos cuidamos entre todos. Entonces, bueno, como estas conversaciones se tienen que dar, porque si no se dan, no se piensan y seguimos por el rumbo tradicional, por decir, ¿no? No nos cambiamos. Y yo lo que he visto últimamente, también de muchos jóvenes que sí han empezado a hacer prácticas en empresas de este tipo, es que sienten que es un ambiente mucho más amigable, ¿no? Un ambiente donde les gusta trabajar. Entonces yo creo que también hay que convencer por ahí a los jóvenes, ¿no? De que cuando uno vamos a un ambiente laboral que cuida, ¿no? Y que se preocupa por el otro, también es bueno para la vida, ¿no? Para todos, no solo porque, bueno, vamos a construir y vamos a cuidar mejor a quienes lo necesitan por tener dependencia, por ser pequeños, sino que también nos vamos a cuidar más entre todos y vamos a vivir menos estrés, que es el gran problema hoy de nuestras sociedades, ¿no? Así que, nada, pensarlo por ahí, tener ideas creativas y pensando cómo convencer a los otros de distintas formas que den resultados.
¿no? Y capaz que irnos transmitiendo estas buenas prácticas también para ver por dónde hay que transitar mejor. Pero creo que esas son las posibles vías que podemos ir pensando. Sí, ahora que lo mencionas, Soledad, pues todas estas iniciativas privadas de corresponsabilidad del cuidado no son muy visibles en las aulas. O sea, tú puedes ver un curso de gestión humana completamente desconociendo el cuidado, e incluso las actividades de cuidado para los mismos universitarios son lejanas. En algún momento yo trabajé en una universidad en la que existía una guardería para los hijos de las estudiantes, porque los programas que ofrecía eran mayoritariamente nocturnos, y se dieron cuenta que toda su población, una proporción importante de su población eran madres que no tenían con quién dejar al cuidado de sus hijos. Entonces, ellos decidieron cuidar esta guardería, y obviamente la retención y el desempeño académico de las estudiantes mejoró, pero universidades privilegiadas como esta en la que trabajamos, pues esas acciones de cuidado no son visibles. Y yo creo que en la sociedad estas acciones de cuidado de las comunidades campesinas y de las comunidades étnicas, a diferencia de cómo se vive el cuidado en las sociedades urbanas, está completamente alejado. Y yo creo que ese es un riesgo que corre, digamos, la propuesta colombiana de no ser entendido en ese reconocimiento de la diversidad, porque se le pueden asignar recursos, pero no se le pueden exigir los mismos indicadores de desempeño que se exigen en las zonas urbanas, pues justamente por esas grandes desigualdades que también mencionaba Cristian, que existían en México, no solo en el avance, sino también en México. Entonces, yo creo que lograr que nosotros como sociedad entendamos ese valor de esas diferentes formas de cuidado es un reto que, pues, este proyecto, obviamente, siendo proyecto y no estando cristalizado todavía en unos programas concretos y visibles para todos, todavía no se ve. Y ojalá el Ministerio de Culturas, justamente con ese reconocimiento, pueda hacer un trabajo, digamos, que nos permita, o sea, que garantice o que apoye también la sostenibilidad del sistema. Gracias, Luisa. Y bueno, ya nos queda muy poquito tiempo para terminar, pero lo último que quería que de pronto habláramos era sobre los cuidados comunitarios, que los cuidados comunitarios es algo en lo que se le hace mucho énfasis en Colombia. Y pues parte es como el cuidado como tradicional y demás, que además creo que ahí puede haber como algo de conflicto con la transformación cultural, porque gran parte de esos cuidados comunitarios pues son con mujeres. Pero si pudiéramos hablar ya un par de minutos de cuál es el papel de los cuidados comunitarios en el sistema en Uruguay. Pues ya, Luisa, tú puedes terminar también 2 minuticos para no pasar Bueno, mucho el tiempo. yo te diría, en Uruguay no estaba tan desarrollada esta idea de cuidado comunitario cuando arrancó todo. O sea, en un momento dudábamos si les podía llamar cuidado comunitario a los CAIF, por ejemplo, porque son una entre sociedad civil y financiamiento del Estado, pero en realidad yo venía de escuchar, bueno, en Colombia, aquello de las madres comunitarias, o sea, ese tipo de lógicas en Uruguay no se consideraban parte del sistema, sino que más bien se buscaba ir a una formalización. O sea, sí se hizo un estudio para saber, por ejemplo, cuántas abuelas, porque existía obviamente, como dicen ustedes, en los territorios, personas que ya que cuidaban a sus nietos, cuidaban a niños del barrio. Eso es muy común. O sea, capaz que no era tan común, pero era común en ciertos lugares. Y más bien ahí lo que se buscó fue formas de ir a formalizar, o sea, que vayan a un centro privado o público en esta modalidad mixta, no tanto como en el caso sí de Argentina, por ejemplo, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, que existían en el entorno de las ollas populares, ya se había creado, no era de ahora, ¿no? Era de crisis 2002 o anterior, esta idea del cuidado comunitario como el cuidado en el territorio, también así por mujeres que cuidan los niños de otras mujeres que se insertan al mercado laboral, y ahí se generaba este tipo de cuidados. Y sí se hizo como algunas experiencias piloto,
que ahora se están pensando en reactivar, que es, por ejemplo, en el caso de asistentes personales, pensar la posibilidad esta así de, no que, o sea, en lugares donde se puede, por ejemplo, en Uruguay se expandió mucho en un momento, bueno, todavía sigue en boga, lo que es las cooperativas de vivienda. Y como les decía, muchas de estas cooperativas de vivienda en un momento eran personas jóvenes, por decir, que financiaban su vivienda, pero cada vez se van haciendo más viejas. Entonces se empezó a pensar, ¿no? Sobre todo por alguna de las cooperativas de cuidados que existen en Uruguay, que no son muchas, pero hay una, por ejemplo, que es una cooperativa estrictamente que desarrolla un programa similar un servicio similar a asistentes personales, pero no asistentes personales diarios, sino a servicio de acompañante, que es solo en casos de enfermedad, internación, o sea, no es un cuidado de todos los días del año, sino que es un cuidado en caso de emergencia o de necesidad. Pero ellas empezaron a pensar en esta idea de desarrollar servicios en cooperativas, por ejemplo, y hoy el gobierno lo está pensando, no pensando directamente por cooperativas, pero sí pensando en cuestiones como de barriales o de comunidades donde puedan haber más de un dependiente en la misma zona, en la misma cuadra. O sea, así como está el facilitador de autonomía para las escuelas, pensar eso, pero en el entorno barrial. Entonces, decir, bueno, como una persona puede asistir a más de uno, o en una cooperativa, por ejemplo, que existen salones comunales, que siempre se le llama acá, que es un salón para hacer actividades en común, que generalmente se usa los fines de semana. Bueno, pensar eso, cómo se puede usar durante la semana, y decir, bueno, si hay más de un adulto que precisa cuidados, que el asistente rompa con esta idea de que es una asistencia para un individuo, sino que pasar a una modalidad donde se pueda asistir a más de uno, obviamente con otras condiciones, etcétera, y otra reglamentación, pero como que hacer más eficiente el uso de esos recursos y que a su vez ayude también a estos adultos a transitar también en una capaz que en un entorno más armónico, pero eso se hizo como programa piloto en un momento, pero bueno, fue así como lo mismo que las viviendas asistidas, que es esto, ¿no? Una persona, varias personas que viven, como les decía hoy, en estas viviendas, por ejemplo, de jubilados, y bueno, que hay alguien que los asiste en la vivienda, pero, o sea, ellos están cada uno en su vivienda, por decir, pero hay alguien que los asiste. Eso fue un programa que se hizo como piloto en el periodo pasado y que no se continuó, pero también sería una opción a desarrollar. Pero no hay como otras ideas vinculadas a cuidados comunitarios, más bien de ahí miramos un poco mucho, hemos mirado lo que hacen en Colombia, en Bogotá, con las manzanas de cuidado, visité la última vez que estuve, me encantó, y bueno, me pareció súper original esa idea, sobre todo pensando, como dicen ustedes, en las cuidadoras no remuneradas, que también me pareció como algo muy, muy interesante. Pero bueno, nada, de ahí tenemos mucho para aprender todavía. Pero tú pones un punto interesante, Ángela, y es, o sea, si yo pienso en las comunidades, hay comunidades en donde hay unos estereotipos de género muy marcados. Entonces, si bien que la política ponga el foco en el apoyo al cuidado comunitario es importante porque hoy en día muy probablemente se está haciendo en condiciones muy precarias, sí hay que pensar en la forma en cómo se distribuye o cómo se fomenta la corresponsabilidad en las actividades del cuidado. Yo creo que aquí, más que dar una respuesta contundente, creo que tenemos un espacio abierto para continuar esta conversación con quienes han planteado este proyecto y para pensar, para ver cómo se han pensado este reconocimiento del cuidado y ese balance con una redistribución de las responsabilidades de cuidado en estas comunidades, porque tienes razón, que eso obviamente no va a estar explícito en una política y está en un estado muy incipiente desde lo que conozco de los avances del Ministerio de la Igualdad desde que se creó. Entonces, creo que es un campo abierto para un nuevo conversatorio más que darte una respuesta definitiva. Y vi que había una pregunta, me apareció una pregunta en el chat de nuestra audiencia, donde me preguntaba cuáles eran quizás los dos retos de los sistemas de cuidado en Colombia. Yo diría que hay tres. Una es la garantía del financiamiento. El segundo es la articulación con el sector privado. Si el sector privado en zonas urbanas participa, probablemente puede reducir los costos de provisión, probablemente a través de los esquemas de copago que Soledad mencionaba, que se han trabajado, pero que no son
exhaustivos, pero que pueden aliviar la carga de financiamiento, y adicionalmente este trade-off entre creación de infraestructura versus adecuación de las formas de cuidado existentes también es un tercer reto para pensar en el país. Bueno, muchas gracias, Luisa y Soledad. Para no extendernos mucho más del tiempo, entonces, pues no voy a hacerles más preguntas, aunque pues creo que aquí hay muchos temas sobre los que sería interesante hablar, pero como dice Luisa, de pronto es la oportunidad para pensar otro conversatorio. Pero bueno, pues aquí creo que aprendimos un montón sobre el sistema de cuidado en Uruguay y lo que se está planeando para Colombia. Vemos que Uruguay está más avanzado en este tema, pero pues sigue enfrentando retos de financiamiento, este cambio demográfico que tenemos en todo el mundo, la caída en las tasas de natalidad y que el envejecimiento de la población. Creo que son retos ahora y seguirán siendo retos más adelante. Y pues ese cambio cultural que queremos lograr para promover esa corresponsabilidad entre hombres y mujeres, Estado, sector privado, creo que ese también es un reto hacia adelante. Y bueno, pues muchas gracias Soledad y Luisa, y gracias a todos los que nos acompañaron hoy, y pues espero que continuemos la conversación más adelante. Bárbaro, muchas gracias a ustedes también por la invitación. Muchas gracias. Gracias.